Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy pues estamos presentando el podcast de Nexos, la primera edición. Y bueno, pues vamos a comenzar con un tema muy interesante. Vamos a entrevistar a un bombero que tiene 20 años de servicio. Él es Joésel Ceballos, es buzo y también es jefe de brigadas forestales. Y bueno, pues hola, ¿cómo está? ¿Cómo se Muy bien, siente? muchas gracias. Qué bueno. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por recibirnos. Y bueno, pues ahora sí que nos platique acerca de este incendio forestal que duró alrededor de 2 semanas acá en Tecate, en la Sierra de Tecate. Tenemos entendido que participaron alrededor de 26 bomberos de Mexicali, 13 de ellos fueron voluntarios. Y bueno, pues para decirles que nuestro invitado fue el que dirigió esta brigada y pues para que nos cuente, ¿no?, su experiencia, cómo miró este incendio en comparación de otros que les ha tocado incendios forestales, si fue muy grande, fuerte, qué fue lo que sintió, ya sea la adrenalina, ¿no?, el miedo. Muy bien. Fíjate que sí he tenido la oportunidad de participar en otros pocos incendios, pero sí he tenido la oportunidad. Este incendio sí es considerado como lo que comentan las personas que tienen muchos años ahí, es que no había sucedido un incendio de esta magnitud. Fue un incidente muy grande, fue un incidente en el cual hubo mucho daño a nivel medio ambiente, en la vegetación que tal vez no se va a poder recuperar, también la fauna que hay en el lugar que fue afectada. Fue un incendio complicado por las características que hay ahí. La topografía, es una topografía en lugares muy escabrosos, mucha piedra, donde no puedes estar trabajando, partes de cañones, pero además, a diferencia de otras regiones, tenemos un problema aquí con la cuestión del viento. Es muy cambiante el viento, sobre todo en las áreas de cañones. En las laderas se comporta diferente, está cambiando dependiendo la hora, te puede cambiar en diferentes direcciones y regresar nuevamente. Entonces sí es complicado. Además el participar ya como brigada en una movilización de este tipo, en un despliegue, también es complicado porque por primera vez trabajamos como equipo. Entonces el empezar a trabajar como equipo en un evento tan grande, sí es complicado, pero afortunadamente el equipo pudimos trabajar bien, trabajamos muy unidos, cada quien sabía lo que tenía que hacer, indicaciones se tomaban en cuenta, se respetaba toda esa parte, ¿no? Y eso nos permitió a nosotros poder desempeñar el trabajo muy bien, muy buenos comentarios también de las demás brigadas, combatientes con experiencia, que sabían que teníamos, pues prácticamente no teníamos experiencia, ¿no? Sobre todo por el tipo de evento incidente que estaba ocurriendo. Sin embargo, nos fue muy bien en ese sentido, e inclusive tenemos invitación de participar con ellos en guardias, todo esto. Tuvimos estuvimos muy acoplados con otras brigadas. Nos tocó trabajar con brigadas de Cal Fire, nos tocó trabajar con brigadas de La Paz, con brigadas de rurales, de Longo, con los mismos compañeros del cuartel de Longo, que hicimos equipo en algún momento, donde también ellos tuvimos a nuestros líderes, nuestros coordinadores de división, que son los que coordinan a cierta cantidad de personal para una asignación específica de lo que vamos a realizar en el día, ¿no? Entonces fue complicado el trabajo. ¿Cómo se sintió en ese momento, sobre todo saber que pues no todos de los chicos estaban preparados o que habían tocado participar en un incendio forestal, ¿no?, sobre todo por la magnitud? ¿Qué fue lo que usted sintió, sobre todo al estar enfrente de las llamas y el viento, y que, oye, acabamos de a lo mejor sofocar este lado y pues el viento nos volvió a incendiar? ¿Qué fue lo que sintió usted en ese momento? Sobre todo en esas 2 semanas. Yo creo que lo más difícil es estar con mucha calma, ser muy sereno en las decisiones que se van a tomar, porque llevas a cargo personas. Entonces, por ejemplo, había ocasiones que llevaba a cargo 9 o 10 elementos,
y tú eres el responsable de lo que vaya a pasar ahí. Entonces tienes que tomar decisiones, pero también dentro de la brigada iba personas que una cierta ventaja que teníamos, podríamos decir, es la experiencia en incendios, independientemente del incendio forestal. Entonces, eso también nos ayudaba mucho porque a pesar que son dos cosas un poco diferentes, las estrategias, las tácticas que se emplean, a fin de cuentas trabajamos con fuego. Y al trabajar con fuego tenemos ese conocimiento, compañeros que tenían, por ejemplo, 25 años de servicio, en el caso mío 20 años de servicio, 10, 15 años. Entonces eso también nos permitía trabajar de una manera más coordinada y como más en unión. Las decisiones se pudieron tomar bien en su momento. Muchas veces trabajamos solos como brigada, o sea, no llevábamos a alguien como guía, alguien del lugar que conoce el lugar, ¿no? Trabajamos, nos dieron esa confianza y creo que nos tuvimos la confianza de poder trabajar bien, a pesar de ser también la topografía distinta a lo que estamos acostumbrados, donde teníamos que caminar. Hubo un día que caminamos, un estimado que se saca de lo que caminamos, alrededor de 30 a 36 kilómetros. Entonces, para nosotros que no estamos acostumbrados, físicamente sí era un desgaste muy, muy fuerte, pero que gracias a Dios y afortunadamente salíamos muy bien. O sea, nuestro trabajo coinsistió muchas veces en hacer liquidación, trabajar puntos de calor, ubicar esos puntos de calor y trabajarlos para evitar una propagación. Y por eso teníamos que caminar mucho. Algunos de nuestros compañeros, por ejemplo, se prestó apoyo no nada más de personal, fue una unidad extintora. Llevamos una unidad también 4x4, que era en la que nos trasladamos a ciertos puntos a la brigada. Pero, por ejemplo, había personal que tenía que estar en la unidad de bomberos, el maquinista y 3 combatientes más. A ellos les tocó trabajar, por ejemplo, en la defensa de las estructuras, que es un trabajo muy difícil también, muy pesado, porque las condiciones atmosféricas que tenemos ahí, el tiempo atmosférico es muy cambiante. Entonces, la velocidad del viento nos puede cambiar y la dirección del viento. Entonces, les tocó, por ejemplo, a compañeros de nuestra brigada que en 2 ocasiones tuvieron que salir, todos los equipos que estaban trabajando, tuvieron que evacuar sus áreas de trabajo porque el fuego llegó tan rápido que los alcanzaba. E inclusive un compañero de nosotros fue alcanzado en un momento por el fuego, pero nada más se fue. Le da risa porque dice que lo lambió el diablo. Es la parte chusca que sacaba él, ¿no? Porque literalmente lo tocó el fuego a él en la parte de su espalda. Entonces salieron inmediatamente de esa área de donde estaban trabajando. En 2 ocasiones fue cuando estaban defendiendo lo que era el poblado de Pino Suárez. Nosotros estábamos allá arriba en los cerros, estábamos trabajando, caminando de esa manera, pero también nos tocó trabajar no nomás el control y la liquidación o la contención, sino que nos tocó trabajar en el frente también, hacia donde el fuego se estaba yendo, que era el frente o la cabeza del fuego, nos tocó trabajar también. Ahí es más complicado porque una dirección, un cambio de viento o de velocidad del viento, tienes que tener una ruta de escape muy definida y salir lo más pronto posible porque el fuego avanza tan rápido que cuando menos pienses ya lo tienes. Entonces nos pasó de inclusive trabajando en un cañón en el cual tuvimos que salir por nuestra ruta porque nos pasó eso. Cuando está trabajando en cañones uno, puede entrar vientos de diferentes direcciones y eso te puede provocar, inclusive se daban mucho los remolinos en esa zona y era lo que nos complicaba. Entonces un cambio de dirección de viento y velocidad. Nos pasó el caso, por ejemplo, el día que más caminamos fue precisamente eso. Llegamos a un cañón donde se nos indicó que trabajáramos ahí
éramos la brigada que estaba más cerca de ese punto de calor. Ese punto de calor era importante trabajarlo porque estábamos hablando de que si se enciende esa región, estábamos hablando de muchísimas hectáreas que se iban a propagar el fuego. Desafortunadamente no pudimos pagarlo porque a los 10 minutos de estar trabajando en esos puntos de calor, cambia el viento y nos levanta el fuego de una área cercana donde estábamos nosotros, como a unos 15, 20 metros donde estábamos trabajando. Entonces no quedó otra más que reportarnos que la brigada iba a tener que suspender las labores y tenía que salir por su ruta de escape, ¿no? Entonces... Y en ese momento, ¿qué fue lo que le expresaron? ¿Cuántos eran los bomberos que estaban con usted caminando en ese lapso y qué les tocó? Éramos 9. ¿Y qué fue lo que dijeron cuando miraron, oigan, no, vámonos? Porque, ¿qué fue lo que les expresó? Mira, ahí tuvimos una cuestión por comunicación también. Inclusive cuando tuvimos esa situación estábamos hablando que eran como las 2 de la tarde ya. Nosotros iniciamos las caminatas, el trabajo, ya hacia donde nos íbamos a estar trabajando y controlando, liquidando, desde las 6 de la mañana. Ya nosotros a las 6 de la mañana, su mochila con aproximadamente 20 kilos, más su herramienta, agua, los snacks, todo lo que tienes que traer para soportar las horas. Por lo regular trabajamos las jornadas casi de 12 horas. Entonces, por ejemplo, ese día salimos hasta las casi 6 de la tarde. De regreso caminamos 3 horas. Aproximadamente casi las 3 horas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos trabajando y que yo doy la orden de evacuar el lugar y me comunico por radio que la brigada se va a retirar y va a tomar su ruta de escape, ellos ya teníamos una condición en general muy adversa en todo el incendio, no nomás en esa área donde estábamos nosotros. Inclusive cuando nosotros subimos a una zona segura, antes de subir toda nuestra ruta de escape, decidimos esperarnos un momento ahí y aprovechamos para hidratarnos, comer algo rápido, 5 o 10 minutos, pero el incendio se vuelve más grande en esa área, entonces ya decidimos subir. Nosotros teníamos una ruta de escape que era un cerro que ya se había quemado, donde había pino ahí en esa zona. Entonces subimos a ese cerro una pendiente muy inclinada, es una pendiente, te puedo decir unos 40 grados, yo creo más o menos, 35, 40 grados. Entonces es cansada subirla, pero era la zona segura de nosotros. Entonces ellos tenían la ubicación ya de nosotros, los coordinadores de división, por ejemplo, pero tú tienes un plan y sigues ese plan, pero las condiciones del incendio te lo pueden cambiar. ¿Qué nos pasó ahí? Que cuando yo aviso por radio cuál es el plan de nosotros, por dónde vamos a salir, caminamos hacia esa área que tomamos la decisión, que era la más segura para nosotros, pero llegamos a un punto donde había un cerro todavía sin quemarse, estaba todo verde, y había una brecha que ya estaba, esa brecha, era un camino que lo tomó la maquinaria, el bulldozer, para hacer lo que son las brechas para cortar los incendios. Esa zona había sido trabajada por un bulldozer, entonces seguimos la huella del bulldozer y la indicación fue, voy a seguir la huella y vamos a salir por donde entró el bulldozer. Entonces, al llegar al lugar para ya tomar esa brecha, para salir, subir ese último cerro, se nos prendió el cerro del lado oeste. Entonces, para nosotros esa ruta ya no era viable, porque si a nosotros nos toma subiendo ese cerro, donde tenemos toda la vegetación verde, y el aire estaba hacia esa dirección, nos alcanza y nos agarra porque no sabíamos qué había de qué lado del cerro. Entonces no sabíamos qué distancia teníamos que caminar dentro de la vegetación. Entonces, plan B, ya nuestro plan se echó a perder y en este momento ya no teníamos comunicación nosotros. Nuestros radios se habían descargado, ya media hora antes de eso yo nomás escuchaba, pero yo ya no podía obturar el radio, ya no me escuchaba. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que al hacer el cambio de plan, tuvimos que rodear por todo lo que ya estaba quemado, lo cual nos llevó casi 3 horas de regreso. Para esto,
al no tener contacto con nosotros, ya se considera como una brigada perdida y activan el protocolo de búsqueda. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Nos van a empezar a buscar. Vamos a irnos por la parte alta, ya tenemos una ubicación, porque en el momento de ese incendio empezaron a prenderse todas las islas. Las islas son áreas con vegetación que quedan verde por donde pasó el incendio y esa parte no se quemó, pero se pueden activar otra vez. Entonces lo que pasó es que ya estaban activadas todas esas zonas, lo cual que el regreso de una instancia por donde ingresamos nosotros no podíamos regresar porque ya no se miraba nada por el humo. Teníamos prendido de este a oeste, entonces teníamos que pasar por ahí. Para nosotros era inseguro, por eso habíamos puesto nuestro plan B. Pero en el transcurso de ese lapso, nosotros llegamos a un punto para mandar ubicación de nosotros, mandar un mensaje, porque había ciertos puntos que había señal y podíamos mandar mensajes, ¿no? Total, el caso que fue muy chusco al final porque a fin de cuentas la ruta que seguimos nosotros a nuestra salida, hubo 2 brigadas de Cal Fire que se quedaron también porque les pasó lo mismo. El área por donde ellos iban a salir ya no pudieron salir, tuvieron que salir a lo quemado, igual que nosotros, y ellos ubicaron nuestras huellas. Entonces ellos siguieron las huellas de nosotros. Y así fue como ellos fueron saliendo. Llegó un momento en que los esperamos a la primera brigada, los esperamos, al capitán que venía a cargo, y pudimos salir prácticamente juntos. A los 15 minutos sale ya la otra brigada también. Y fue lo que nos platicaron ellos, que nos miraron y nosotros pensando que era la brigada que nos andaba buscando. Entonces, ya cuando llegó el capitán con nosotros que lo esperamos, ya le dijimos, pensamos que nos andaban buscando. No, dice, lo que pasa es que miramos las huellas de ustedes y lo seguimos. Y fue como nos encontramos. Y la otra brigada fue una brigada que traían motosierras. De hecho, las 2 brigadas usan motosierras, nosotros no traíamos ese tipo de equipo de corte. Entonces escuchábamos el funcionar de las motosierras a distancia, pero no teníamos la ubicación de ellos. O sea, habíamos decidido en un momento dado acercarnos con ellos para salir todos juntos. Pero si nos acercábamos y para cuando llegábamos nosotros ellos ya no estaban, ya se movieron, íbamos a andar nada más así. Entonces decidimos, no, vamos a seguir la ruta de escape que tenemos y vamos a llegar al punto nosotros teníamos un punto de referencia de unas torres. Por eso cuando ya se disipó el humo, nos permitió ubicarlas nuevamente, aunque yo ya había trazado con mi brújula ya había trazado el rumbo que íbamos a seguir. Entonces fue muy padre. Sí, un poquito de estrés a lo mejor, porque obviamente los compañeros que no tienen experiencia, pues sí llegó un momento en que estaban muy cansados, llegó un momento en el cual estaban no desesperados, pero decían, hey, nos falta todavía, no se preocupen, les decía yo, ya nos quedan 2 cerros nada más que vamos a cruzar y llegamos, pero no, nos faltaba mucho más, ¿no? Fue un aprendizaje muy padre, aprendimos de la experiencia de muchos combatientes que tienen 30 a 25 años, eso nos ayudó mucho también el aprender de ellos, y nos pasaron muchas cosas, muchas experiencias. Cada muchacho, de hecho, entre todos, iba una compañera también, que estuvo participando con nosotros, Emilia, ella siempre estuvo trabajando duro, fue la única mujer que participó con nosotros, había otras mujeres en otras brigadas, pero de Mexicali era la única que nos acompañó. Sí, sí, no, trabaja muy duro. Ella, de hecho, el lunes anterior, el lunes pasado, dimos una capacitación, una brigada rural por parte de CONAFOR y nos invitaron a participar, ya que ahorita, por ejemplo, 3 elementos de la brigada de nosotros y su servidor formamos parte de instrucción por parte de CONAFOR. En noviembre acudimos a un curso a Chihuahua que se llama CPCIF, ese curso,
donde te preparan ahí para ser instructor por parte de CONAFOR y como un técnico en el manejo del fuego. O sea, no nomás es apagar el fuego, sino que nos enseñan a prender el fuego para la cuestión muchas veces tienes que atacar el fuego con fuego. Entonces son técnicas que se utilizan para ese tipo de incendios y en ese curso que duró 2 semanas salimos preparados para eso, ¿no? Entonces le dimos ese curso y tuvimos la oportunidad a través del Instituto Río Sonora, que es uno de los institutos que está protegiendo esta zona que tenemos aquí esta área que tenemos aquí en el municipio. Nos dio la oportunidad de que entraran 5 de los muchachos e inclusive Emily entre ellos tomaron el curso de combatientes de incendios forestales. Entonces, de los 25 hay 5 más nuevos que están ya con por lo menos un curso básico de combatientes de incendios forestales, pero tenemos ahorita como unos 15 compañeros más que quieren ser parte de. Entonces, sí, de la brigada. Entonces ahora estamos viendo fechas para volver a promover un curso que duraría una semana. Son 2 cursos, ese 130, ese 190 por parte de CONAFOR, que son el curso básicos de combatientes. Entonces queremos que ellos lo tengan, porque son 4 cursos básicos que debe de tener un combatiente. Entonces, ¿usted considera que estas personas que les tocó este incendio, en vez de tal vez tener miedo o una ansiedad, les dio adrenalina de que, oye, quiero saber porque les gustó? Digo, a final de cuentas, si eres bombero, te apasiona esa profesión, ¿no? Entonces, es más que nada eso, ¿no? Les dio este brinque que, ¿sabes qué? Sí me gustó. De hecho, todos venían muy contentos. Es un trabajo diferente al que hacemos nosotros. Y una diferencia muy grande que hay es la protección. El bombero forestal no tiene protección, prácticamente no tiene. Porque tú traes un pantalón de Nomex que es resistente al fuego, pero no hay nada que te retenga la temperatura. O sea, te va a aguantar más que cualquier otra tela, otro textil, pero lo caliente no lo vas a dejar de sentir. Igual pasa con la chaqueta forestal, con la camisa forestal. Un bombero de estructura trae 3 forros, prácticamente 3 capas, un forro externo, un forro interno, en el cual el interno trae 2 capas. Y eso te da una mayor protección, el forestal, ¿no? Otra cuestión también del bombero forestal es la inhalación del humo. No traes un equipo de respiración autónoma por la área en la que trabajas, las horas que trabajas y lo que caminas, todo esto. No puedes traer tal vez a lo mejor un cubreboca o en algún momento dado caso pudieras traer un filtro, nada más una mascarilla con filtro, pero es muy complicado de traerlo. Entonces, tiene esa cuestión también el combatiente de los incendios forestales. Y en este caso, ahorita que tocó ese tema del humo, ¿cómo les fue en ese sentido a ustedes, que a lo mejor, pues como ya había dicho, que algunos no tenían experiencia o que es muy complicado traer estas máscaras? ¿Cómo fue que combatieron a lo mejor para no resultar intoxicados? O no sé si algunos compañeros sí llegaban a sentirse mal por respirar el humo. De la brigada de nosotros no tuvimos algún intoxicado. Sí hubo intoxicación en otros compañeros de otras brigadas, inclusive de las de Cal Fire también. Pero es inevitable, porque tú en el área que estás trabajando hay mucho viento y todo el humo lo tienes en el lugar de que estás trabajando. La única área en la que tal vez no puedas tener es cuando te subes a un área de seguridad alta y el humo lo tienes más abajo. Entonces, nada más, pero me decían muchos de los muchachos, ay, me sueno y me sale todo sucio. ¿Por qué? Por lo mismo, porque a veces es poco humo, pero no te das cuenta y estás inhalando ese humo y obviamente va a haber suciedad porque tienes esa inhalación en el transcurso de las horas. Esa es la diferencia que hay. Entonces sí tienes un poco de menos protección. En ese sentido también, ya después de que llegaron aquí a Mexicali, ¿no le expresaron o a lo mejor usted también presentaba a lo mejor algunos síntomas de, no sé, me duele la cabeza
o que a lo mejor dificultad para respirar, ya después de que combatieron y que se les bajó un poco la adrenalina? Yo, en lo personal, yo por ejemplo, otro día que llegamos, teníamos de hecho unas entrevistas, yo no pude asistir porque sí desde la madrugada me empezó un dolor de cabeza, ya la verdad no me levanté, preferí mejor descansar pues ya me comuniqué con el director de bomberos y ya le dije una disculpa, sabes que pasó esto otro y preferí quedarme en la casa. Pero sí te suele suceder porque fueron varios días, pues. Prácticamente la primera brigada que salió, descansó un día nada más de las 2 semanas, de las casi las 2 semanas. Nos levantamos a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, nosotros a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana teníamos que estar en el punto de reunión del área para que de ahí irnos ya al lugar donde nos iba a tocar trabajar, a donde nos iban a asignar. Entonces, antes de las 5 de la mañana, nosotros teníamos que tener lista nuestra mochila, la unidad, agua suficiente, los snacks, recoger tu lunch para que desayunaras en el camino en la primera oportunidad antes de entrar a trabajar. O muchos de nosotros no desayunábamos una fruta y nos lo llevábamos y en el transcurso de la caminata, ahí donde había una oportunidad, unos 5 minutos de descansar, aprovechábamos. En ese mismo sentido que habla también de la comida, pues algunos de ustedes, o creo que la mayoría, tuvieron sus 12 horas, ¿no?, trabajando. ¿En qué momento se daban como, oye, sabes que voy a comer ya mi snack, o sea, ya me siento agotado? Sin embargo, aquí tienen el incendio enfrente. ¿Cómo se manejó esto? A lo mejor, no sé si les tocó a lo mejor estar sin comer, a lo mejor sin hidratarse también por el trabajo. Más que nada era hidratación y los snacks. Pero cuando encontrábamos un punto en el cual estaba más tranquilo, por ejemplo, había momentos en que teníamos que estar vigilando nada más, ahí era cuando aprovechábamos para tomar algo. Por ejemplo, echábamos latas de atún o sobrecitos de atún, y era lo que comíamos. O sea, todo, y los snacks, nos manteníamos de eso en el transcurso del día. Ya que llegábamos de la asignación y que terminábamos, nos íbamos al puesto de mando y por lo regular ya había comida ahí. Pero comíamos, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde. Esa era la hora que normalmente comíamos porque ya que bajábamos del área de trabajo, hubo momentos en los que sí comimos más temprano porque se complicaba tanto el incendio con las condiciones meteorológica. Nosotros tomamos mucho en cuenta el tiempo atmosférico y se tiene que estar analizando cada hora por lo menos. Entonces llegaba un momento en que evacuaban todas las brigadas. Ese día que caminamos mucho evacuaron a todos. A las 2:30 de la tarde, lo último que escuché por el radio era que todas las brigadas al puesto de mando. ¿Por qué? Porque se complicó todo ahí, las condiciones para los brigadistas eran extremas. Entonces hay un horario en los incendios forestales que son críticas, lo que es más o menos a partir de las 12 del día a las 3 de la tarde es crítico, porque es cuando tenemos más sequedad en la vegetación. La temperatura, si está por arriba de los 30 grados, es extremo para un incendio forestal. Y si los vientos son más de 30 kilómetros, es extremo. Es un incendio que está en riesgo el combatiente, porque te puede cambiar completamente la forma de moverse ese fuego hacia diferentes áreas o desbordarse en diferentes direcciones. Entonces llegaba un momento en que decidía el puesto de mando ¿sabes qué? Todas las brigadas evacúen el lugar y se vienen al puesto de mando. Bueno, a veces, ese día escuchábamos todas las indicaciones, pero pues nosotros ya no podíamos dar información porque ya no teníamos comunicación. Entonces eso fue lo que nos complicó a nosotros, la comunicación, se puede decir. Y cambió mucho porque otro día en el incidente vieron la manera de cómo conseguían, por donde sea, consiguieron radios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había un problema ahí con la comunicación. Entonces no nomás nos pasó a nosotros, en otras brigadas también se les perdió la comunicación
pero como andaban en unidades o en áreas menos remotas que donde andábamos nosotros, se vio esa necesidad y se tuvo que cambiar. En la zona donde normalmente estaban, ¿cómo era? ¿Era rocosa? ¿Había mucha como maleza? Sí. Trabajamos en un área donde era mucho arbusto, pero era arbusto que puede medir casi los 2 metros. Y aparte teníamos muchas zonas de pino. Eh, Era una topografía en el cual era ir por cerros, bajar hasta el cañón. La mayoría tenían arroyo, eran formas de arroyo, era el cañón y luego volver a subirlo y así. Luego había zonas en las que no podías trabajar porque era mucha piedra que había. Había vegetación. Cosa curiosa, tú miras la piedra y entre la piedra nace el pino o el arbusto. Hay una planta, un arbusto que se llama manzanilla, que es explosiva. Te da como una manzanita. Y esa es explosiva. Y esa, cuando se quema, truena y avienta partes quemándose. Y eso te provoca que le llamamos focos secundarios. Cuando vuelan, nosotros le decimos pavesas a una brasa, todo lo que se levanta del suelo, que el viento lo levanta y vuela, o en la misma combustión de la vegetación, vuelan esas partes y van y te prenden en otros lugares. A eso le llamamos focos secundarios. Entonces teníamos ese problema y lo notas porque cuando llegas a esas áreas, miras el pastizal quemado, pero en ruedas, en puntos nada más. Muchos se miran. Cuando ocurre un viento fuerte y viaja el humo, dentro de ese humo van pavesas. Entonces, por ejemplo, hubo una vez que tuvimos un frente de incendio en el cual trabajó Cal Fire, una brigada Cal Fire, Sedena, una brigada de La Paz, brigadas rurales, 2 brigadas rurales y la brigada de Mexicali, en un frente que se nos complicó muchísimo, pero entre todos éramos como unos 50. ¿Ese dónde fue? Ese fue cerca de una área que se llama el Parque Eólico Cimarrón. Son un parque eólico que lo están haciendo apenas, están instalando los abanicos. En esa parte de ahí está en una parte alta, pero por abajo pasa un cañón donde hay pino. En esa zona de ahí se prendió, venía el incendio del oeste, del suroeste, hacia el noreste. Pero en ese punto fue muy crítico porque de pasarnos esa zona, se nos iba a prender toda la zona de pinos que va hacia la Rumorosa. Esa zona de pinos ya tiene conexión con la Rumorosa, con el poblado. Entonces era muy crítico ahí de que el trabajo se hiciera bien, porque si se nos brincaba unos cerros, se puede decir, el último cerros que estaban de la cordillera de cerros, era brincar al pino, donde estaba ya una vegetación más disponible y está, para decirlo así en palabras, pegada, los pinos pegados, arbustos, entonces había mucha carga de combustible. Eso nos hubiera complicado muchísimo si se nos hubiera prendido ahí. Yo creo que hubiéramos durado más días, porque era una zona que va por decir, hacia el camino que va al Parque Nacional, hacia la Ponderosa. Toda esa zona de pinos se nos hubiera prendido. Ahí trabajamos muy rápido todos y luego tuvimos una ventaja porque ya estaba disponible el helicóptero y tuvimos como unas 5 descargas ahí. Eso nos ayudó a que se controlara el incendio y sí nos voló pavesas, pero todas las brigadas nos enfocamos a buscar y a apagar esos puntos de calor para que no se nos reiniciara el fuego ahí en esa zona. Otro día que trabajamos, andábamos en esa zona haciendo control también ya y liquidación y vigilancia. Hubo una parte de un cañón más adelante por donde bajó la lumbre
hacia el noreste, hacia el poblado de La Rumorosa, por decirlo, y la indicación fue que qué brigadas están cerca. Estaba la brigada de La Paz, andábamos trabajando junto con una brigada de La Paz de CONAFOR y la brigada de Mexicali. Ese día éramos 12 de Mexicali. Pues haz de cuenta que fuimos a ese lugar, venía quemando todo el pino y lo que hicimos fue una brecha muy amplia entre todos. Ahí subimos esa brecha hacia el cerro. Si ese fuego nos brinca a ese cerro, nos hubiera agarrado por esa zona, toda esa zona que te comento de pinos, al grado de que hace una especie de curva, que esa curva te lleva no nomás hacia La Rumorosa, te puede llevar por decir, hacia el Parque Nacional, porque es una zona muy densa de vegetación. Entonces, afortunadamente se hizo bien el trabajo y se controló ahí, se contuvo el fuego ahí, y ya con el apoyo aéreo se terminó de sofocar, ya no nos dio problemas desde ese punto. Ese fue el último punto, el último frente de incendio que tuvimos ya para terminar, que se pudo realizar bien el trabajo y evitó que se propagara hacia esa zona. Ya de ahí, a partir de ahí, ya fue puro trabajo de liquidación, los 2 días siguientes. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy satisfactoria el trabajar con otras brigadas y el aprender de todos y cada uno de ellos, porque era gente muy experimentada de CONAFOR y también de brigadas rurales que tienen años trabajando. ¿Qué otra experiencia les dejó esta pues incidencia, ¿no? De estas 2 semanas que a lo mejor pues no le había tocado vivir, ¿no? De que bueno, este caso nos pasó y esto nos dio esta enseñanza. ¿Qué otra cosa fue que les quedó marcado? Mira, quedó marcado algo bien importante, un precedente de que participó todo el estado. Todos los municipios, hablando específicamente de los departamentos de bomberos, de cada municipio estuvieron presentes. Eso nunca había pasado. Trabajamos en coordinación con SADER, en este caso, que son donde está el área de los bomberos forestales del estado, y con CONAFOR de diferentes estados de la República. Había personal de Durango, de Baja California Sur, bomberos de San José del Cabo que traían su equipo, 3 unidades y como 10 brigadistas. Había personal de Quintana Roo, de Chiapas, de Jalisco, de la sede acá de Hermosillo, obviamente de Tecate, de Ensenada, de CONAFOR. Entonces participaron bastantes brigadas y participó también pues Sedena, Guardia Nacional. Entonces fue un manejo de incidente muy grande, en donde por primera vez se trabaja en coordinación con todas las direcciones de bomberos de los municipios. Y ahora ya con esta experiencia y bueno, como usted me comentó antes, en todos los años han ocurrido estos incendios forestales, sobre todo pues acá en la Sierra de Tecate. ¿Considera que ahora es importante que bomberos que combaten el incendio en ciudad también ya se especialicen también en incendios forestales? Digo, tal vez no es algo que vayan a combatir todas las semanas, pero pues se puede dar de repente como este último caso. Es importante que ahora todos los bomberos tomen este tipo de capacitaciones. Sí, cuando nosotros iniciamos este proyecto hace 3 años de formar la Brigada Forestal de Bomberos de Mexicali, nuestro objetivo era poder apoyar a otros municipios, porque habían estado ocurriendo incendios grandes en Ensenada, en Tecate, en Rosarito, en Tijuana. Entonces, eso fue una de las cosas, y una cosa que tenemos como objetivo es poder llegar a que nuestra brigada, integrantes de nosotros, puedan llegar a movilizarse a Estados Unidos, a Canadá o a Chile, porque hay un convenio entre estos países. Y ya cubrimos la parte, la experiencia que estamos tomando, pero también de la capacitación. Ya podemos aplicar
alrededor de unos 10 combatientes de aquí de la brigada ya podemos aplicar para el siguiente año para poder movilizarnos en un momento dado a Canadá a través de CONAFOR, que es el que se encarga de todo eso. Pero ya la invitación está abierta no nomás para CONAFOR, sino para otros departamentos de bomberos de México. Eso es un objetivo, pero en el primer año que iniciamos esto, nos llegó una información. El año pasado, precisamente haciendo el curso aquí en Bomberos, por primera vez, te menciono que por primera vez en Mexicali, en el conocimiento que yo tengo en estos años de bombero aquí, no tengo conocimiento yo que se haya traído un curso de combatientes por parte de CONAFOR. Y el año pasado fue por primera vez que se trajo. Normalmente antes los muchachos de bomberos iban y se capacitaban en Estados Unidos, se llevaban un grupo y los capacitaban, porque participaban en algunas movilizaciones hace muchos años. Entonces, cuando estábamos en ese curso, recibimos la información que tenemos áreas protegidas aquí en el municipio, que para nosotros es uno de los pulmones que tenemos. Tenemos el bosque de la ciudad, hoy el parque que se acaba para Lagos del Sol, pero la parte más importante es esa área que está al margen del río Colorado. Entonces, nuestra prioridad ahorita también es la protección, porque si se llega a quemar esa zona, prácticamente ese pulmón que tenemos nosotros natural va a ser un daño ecológico muy grande. Y la brigada, cuando hablaba yo con los ingenieros de CONAFOR, la brigada más cercana para atender ese incidente le corresponde a Sonora, no a Baja California, por la cercanía, se supone, como tienen divididos. Puede tardar de 8 a 10 horas en llegar una brigada. Si es la de Tecate, como el año pasado que tuvimos el primer incendio forestal oficialmente aquí en el municipio de Mexicali, puede tardar de 2 a 4 horas, y si no están ocupados, porque si ellos tienen trabajo se va a tardar en llegar. Por eso más todavía retomamos este proyecto para dar esa protección también y participar con los institutos que se encargan de la protección del lugar. Wow, pues está muy interesante, sobre todo pues nadie se imaginaría, ¿no?, que estaría tan cerca de un incendio forestal, y pues la verdad que muy admirable, la verdad, el trabajo de bomberos, voluntarios también. Tengo entendido que muchos son jóvenes que se animan a hacer pues este tipo de actividades, ¿no? Riesgosas, pero a la vez heroicas. Y pues eso fue todo por mi parte, y qué bueno que aceptó con la entrevista. No, pues cualquier cosa que quiera usted, a lo mejor invitar a más chicos bomberos o a la ciudadanía que se una a bomberos es... Sí, déjame mencionar algo bien importante que dices de la ciudadanía. Agradecerle a la ciudadanía por toda la participación que hubo, y un agradecimiento también al director de bomberos por el apoyo que se nos brindó para poder continuar con este proyecto, ¿verdad? Que ya se establece ya como una división de bomberos de Mexicali. A Selene Cota también, porque ella inició el movimiento el acopio a través de bomberos junto con el director, del acopio de víveres para los bomberos de Longo, que ya era un plan previo, pero se da lo del incendio, y gracias a ese movimiento que los primeros días fueron compañeros sindicalizados de todos los gobiernos, dieron esa aportación. Fueron el primer día fueron los que empezaron a aportar, pero se sumó la población, y fue bien importante porque no tuvimos problema para snack, aguas, sueros, y que además parte de lo que queda todavía se sigue utilizando para los combatientes que están todavía trabajando. Entonces, un agradecimiento para todos ellos, un agradecimiento también para todos los muchachos que participaron en la brigada y que se están siendo parte de esta brigada, y que queremos y también seguir pidiendo el apoyo a la población, porque ahorita tenemos la capacitación, el entrenamiento, tomando experiencia, pero sí, con el permiso de mi director, pero sí ocupamos el apoyo de todos aquellos que se quieran sumar para poder adquirir el equipo que necesitamos. Porque el equipo que tenemos nosotros, como por ejemplo las máquinas extintoras aquí en Mexicali, no tenemos una unidad con las especificaciones
para trabajar en los incendios forestales y el equipo que se requiere. Esta zona que estamos protegiendo no hay acceso para las unidades, tienen que ser unidades con esa especificación. Aparte hay unas motobombas especiales con las que podemos trabajar. Entonces, si alguien ahí se quiere sumar, bienvenido, sí. Estamos tocando puertas porque lo que más nos preocupa a nosotros es el medio ambiente que tenemos, y si no tenemos casi pulmones para respirarlo aire, tenemos un problema muy grave de contaminación en el municipio, y que no tengamos estos pulmones pues sería más catastrófico para nosotros en cuanto a enfermedades, etcétera. Entonces hay que pedirle a la población que se sume, pero que también cuide y proteja el medio ambiente, sobre todo las zonas cuando subimos a La Rumorosa, a todo este tipo de lugares, y aquí en el mismo municipio tener mucho cuidado y evitar el dejar alguna brasa, el dejar algún artículo o algo que nos pueda ocasionar un incendio, y dar el apoyo a todos los combatientes también, ¿no?, del estado. Pues muchísimas gracias, José del Ceballos. Pues esperemos que les haya gustado el podcast, la nueva edición de aquí en Nexos. Mi nombre es Celeste Espinosa y pues los dejamos pues que ya. Muchísimas gracias.